Bien, creo que ya son varios ustedes. Este, ¿Tuvieron alguna duda con su actividad el tema de importaciones y exportaciones? Yo espero que no. Bueno, la materia evidentemente me indica que sea más teórica en un sentido de que hablamos de planeación de un negocio internacional. Bien, yo les había comentado que yo creo que primero hay algunas cuestiones muy importantes en negocios internacionales y es saber situaciones de importar y exportar y situaciones de términos internacionales. Eh, Ahora sí me regreso a lo que es la planeación y evidentemente es una materia más administrativa eh, que práctica, es decir, es más teórica la materia. Aunque yo soy más de números, evidentemente, pues tengo que hablar de situaciones teóricas en esta materia. Bien, cuando yo hago una planeación estratégica en un negocio, yo no puedo establecerlo de una forma muy sencilla. Necesito establecer algún plan, eh, un plan de negocios total y global por ser una empresa, son empresas generalmente transnacionales. Y por ejemplo, quizá te toque trabajar en algún momento o estar en una empresa transnacional, en cualquier posición, en este caso a nivel directivo. Y evidentemente esas empresas ya tienen establecida toda su planeación estratégica. Sin embargo, te pueden pedir que establezcas una planeación, quizá abran sucursales aquí en México. Para ello, algunos autores hablan de cómo establecer toda la planeación. Eh, Para mí este es uno de los más completos, en donde me establece una planeación estratégica. De alguna manera, ustedes ya estudiaron situaciones como qué es la misión, los objetivos, las estrategias, las políticas. Sin embargo, se recapitulan para situaciones internacionales. Eh, yo tengo que establecer o analizar mi ambiente o la parte externa de la empresa, es decir, lo que nosotros le llamamos el análisis FODA, ¿no? Eh, Analizo mi parte interna, que es este cuadrito que tengo del lado izquierdo inferior, del lado izquierdo, y determino cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Así, por ejemplo, ¿cuál sería una fortaleza de una empresa, por ejemplo, como Walmart, ¿no? ¿Cuál sería su fortaleza? ¿Y cuál sería su debilidad? Quizá tú como consumidor, o yo también, o todos nosotros, pues no lo sé, quizá que existan más cajas, ¿no? Sería una especie de debilidad. Quizás su fortaleza es de que existan demasiadas tiendas y que adquieran más tiendas alrededor y que quizá tener la alianza estratégica con, ¿cómo se llama? Con Sams, pues evidentemente, pues eso lo fortalece. Quizá tenga algunas debilidades, ¿no? Entonces, yo me analizo de forma interna cómo está mi estructura, es decir, tú cuando vas a una tienda generalmente no ves a ningún administrador, a ningún gerente, a ningún directivo. Y pues todos ellos están en las oficinas centrales. De hecho, las oficinas centrales de Walmart en México están en el Estado de México, en una zona que se llama Cuatro Caminos, cerca de ahí, que está al, yo no sé si se diga noroeste o noreste, pero el punto que está al norte.
¿no? Y es una construcción demasiado grande donde está todo el corporativo de México. Y evidentemente existen empresas que tú puedes ver cómo es su cultura. Así, por ejemplo, cuando entras a un restaurante o entras a un McDonald's, pues las culturas son diferentes. La cultura significa quizá hasta el trato, ¿no? ¿Cómo es de que el director o los directores tratan a sus empleados? Y de hecho, a mí me tocó ver en un McDonald's cómo el gerente hacía como una junta en el mismo McDonald's. Yo estaba sentado y les explicaba cómo hacer los procesos, ¿no? Evidentemente eso me crea una cultura porque todo la parte directiva va permeando las ideas o las creencias, es decir, lo que crea el director general a partir de sus ideas, establecidas generalmente a nivel mundial por los directivos mundiales, bueno, las oficinas ahora sí que centrales, por ejemplo en Estados Unidos, las van permeando, las van bajando, y lo que crean ellos, lo crea el siguiente escalón, que es el director general por país, y así sucesivamente hasta bajarlo a las personas que trabajan en ello. Entonces, cuando entres a cualquier tienda, todo ese trato que se te da, porque finalmente lo sientes, aunque no lo hagan de forma directa, se siente en cada empresa. Y tan solo revisa cuando hayas ido a algún lugar, en una empresa, que no es lo mismo estar en un restaurante X a otro, hablando de un negocio internacional. Y evidentemente, pues también hago un análisis respecto a lo que yo tengo como recursos. En este sentido, tanto las personas, porque finalmente las personas son las que desarrollan todo el trabajo, ya sea intelectual o laboral, y a partir de ahí, pues son esas personas las que dirigen a los negocios. Así, por ejemplo, he visto directores generales que su objetivo, por ejemplo, es vender, ¿no? De repente, en una empresa transnacional, el objetivo del director general, el anterior, lo despidieron porque no era tan agresivo en las ventas, no era arriesgado, era muy conservador. Evidentemente se buscan las personas, no es lo mismo tener a alguien y evidentemente el área de recursos humanos revisa pues todo su historial. Es como tener un profesor y de repente dices, oye, este profesor, como que sus conocimientos son diferentes a los de este profesor. Yo ahí tengo una debilidad o una fortaleza, dependiendo de cómo yo lo haya contratado. Bueno, no cómo, sino más bien a quién contraté, quién está dentro de mi organización. Y no solamente en una escuela, en cualquier negocio, porque finalmente las personas son las que desarrollan el trabajo de las empresas. Entonces, evidentemente te percatas, y no solamente como negocio, tú lo puedes elevar a cualquier situación, familia, gobierno. Evidentemente, la materia es para empresas y para negocios internacionales exclusivamente, pero aplica para todos. Evidentemente, yo reviso también mi parte externa, ¿no? Si yo estoy en un lugar, por ejemplo, en un ambiente social, no es lo mismo que yo ponga una planta de producción Yo Bimbo en Venezuela, a que ponga yo una planta de producción, por ejemplo, en Honduras, es decir, hablando de Sudamérica. Y ponerme, me refiero a comprarla o construirla, o tener una inversión como planta de producción. Evidentemente tengo que analizar como para qué antes de eso, ¿verdad? Pero aquí estoy analizando nada más el ambiente social. Esa parte es muy importante porque no es lo mismo que yo ponga una planta de producción en Venezuela, por ejemplo,
Porque yo sé que en algún momento ese país puede expropiarme, es decir, se puede quedar con mi fábrica. Entonces, en los negocios internacionales, siempre un corporativo a nivel mundial siempre tendrá que analizar si pone una planta, construye o invierte o tiene una planta de producción en un país o en otro. Y siempre va a tratar de revisar la situación social, que implica que, pues, cómo son las personas, cómo es el gobierno, cómo es el país como tal. Así, por ejemplo, México es uno de los países latinoamericanos con que está mejor rankeado por todo el ambiente social y por una situación de que finalmente el gobierno, al aplicar políticas neoliberales, es decir, que el punto principal de México es ser un país capitalista, emergente, es decir, que persigue fines siempre lucrativos. Nunca tendrá un fin social como, eh, bueno, socialista, no social, socialista, como lo fue Rusia y como lo fue China. ¿Por qué eso frena? ¿Por qué frena? Porque de alguna manera, imagínate que quieres invertir, tienes bastante dinero y quieres invertir, pues de repente tú puedes pensar en cosas muy sencillas. ¿Qué es mejor? ¿Invertir tan solo en un municipio? Es mejor invertir en el municipio de Tlajomulco, en Guadalajara. Inversión como negocio, ya sea como un local o como lo estés pensando. O lo invierto en tal municipio o en tal, o ya me voy a otro lugar, a otra región. ¿Será lo mismo invertir en Monterrey que en Guadalajara o que en la Ciudad de México? ¿Será lo mismo? Pues evidentemente no, siempre habrá un ambiente social, ese es un ambiente externo. Hago un análisis de qué oportunidad tengo o qué me amenaza en mi parte social, qué amenaza tengo. Si yo no hago ese análisis, aunque ya lo hayan visto, yo creo que ya lo vieron en una materia de administración, visto desde un punto de vista quizá más administrativo, más teórico. eh, Finalmente, yo a veces te pongo ejemplos que yo he visto o que he leído, cualquiera de los dos. Eh, Así, por ejemplo, antes de que entrara los dictadores en Venezuela, había muchas empresas en Venezuela, de Estados Unidos, y prácticamente, pues no tenían problemas, ¿no? Todo se reportó, todas las empresas de Venezuela, pues reportaban sus números a Estados Unidos, porque hay que reportar, hay que estar reportando cada mes. Sí, imagínate, cada mes hay que estar reportando. Y de repente por no haber analizado la parte, bueno, no analizado, porque finalmente tú puedes analizar y en algún momento un país puede estar en crisis y a lo mejor no lo puedes visualizar. ¿Quién me dice que, por ejemplo, Estados Unidos en algún futuro deje de ser una potencia, ¿no? Y en vez de hablar inglés tenga que hablar chino, por ejemplo. Porque un idioma se habla en función de la potencia económica, no por una situación de facilidad, sino por ser una potencia. Cuando Estados Unidos gana la guerra y prácticamente todo país estaba endeudado con él, es como si un banco le prestara a todos los mexicanos y de repente nadie le puede pagar. Entonces ese banco les va a decir qué tienen que hacer, ¿no? Así funcionó cuando ganó la guerra Estados Unidos. Cuando Estados Unidos gana la guerra y todo está destruido, pues hay que construir, hay que reconstruir. Como no hay dinero en los países, eh, por ejemplo, en toda Europa, pues hay que pedir préstamos, firmamos tratados, ya no hay que pelearnos, pero préstame. Si yo te presto, yo soy parte de yo soy como que un dueño de ti, ¿no? Estoy invirtiendo teóricamente, entonces soy dueño de todo, soy dueño de ti como país, te impongo y prácticamente tengo fuerzas militares a nivel mundial. Entonces no es una situación de facilidad, no, es una situación de potencia. Cuando una potencia emerge, prácticamente ese idioma se convierte
en un idioma universal, bueno, universal, un idioma internacional, bueno, y un ambiente industrial. Yo, por ejemplo, si yo soy una empresa en donde voy a poner una planta de producción de, por ejemplo, de tela o de, por ejemplo, fábrica, imagínate una maquiladora norteamericana. Los dueños originales como Levi's, de hecho revisa su historia, está en YouTube, cómo fue la historia. Los pantalones no existían y se les ocurrió cómo hacerlos, esa prenda. No existía como tal en un sentido de, ¿cómo decírtelo? Como un pantalón vaquero, pantalón de mezclilla, no existía como tal. Evidentemente sí existía, pero de otra forma, pero no como lo que conocemos, por ahí de 1800 más o menos. Entonces, esos amigos, al crear esa empresa, pues evidentemente hoy por hoy Estados Unidos no deja, teóricamente no deja poner plantas maquiladoras. ¿Por qué crees que en todo el norte del país hay maquiladoras? No por una situación bueno, principalmente por una situación medioambiental e industrial. Está prohibido en Estados Unidos producir cuestiones que destruyan la tierra. Una situación que destruye la tierra es la tinta que se utiliza en los pantalones, por ejemplo, ¿no? Y me estoy dando ejemplos, me faltarían demasiados como para hacer un análisis completo de uno por uno, irme uno por uno. Y así me iría otro con otro y otro negocio. Pero yo creo que uno que otro importante, sí lo voy a estar explicando. Entonces, este tipo de empresas, que de alguna manera le llaman maquiladoras que están en el norte del país, pues de alguna manera tienen ventaja con respecto a ponerlas ahí. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen varias vertientes. Una de ellas, pues evidentemente es el medio ambiente. Así cuida su propio suelo Estados Unidos, porque evidentemente el suelo es una parte muy importante. Tú cada vez de que una empresa agrícola va haciendo su proceso de cultivo, va acabando con la tierra, poco a poco se la va acabando. ¿Con qué se la acaba? Con el fertilizante. La vas destruyendo. ¿Qué significa destruir? Es como tener tu cuerpo y de repente le metes alcohol y fumas. Y no haces ejercicio y bueno, la situación es que lo vas destruyendo, ¿no? No lo cuidas. Así funciona el suelo de todo el planeta. Se destruye poco a poco. No tiene, teóricamente aún no hemos encontrado la forma de darle reversa. Esa situación no lo sabe, no se dice, no se le puede dar reversa. Poco a poco se va destruyendo, poco a poco. Es como darle alcohol a una persona poco a poco. Entonces, aunque uno crea que una empresa agrícola cuida el suelo y se va regenerando, la respuesta es no, se va destruyendo poco a poco. ¿Eso qué significa? Que poco a poco lo que se va produciendo o tiene mucho químico, o ya contiene cosas que ya no son naturales, ¿no? Ya no son tan naturales, sino son más químicas. A eso me refiero. Bien, entonces esta industria maquiladora, para terminar el punto, eh, pues hace su análisis y dice, ¿cuál crees que sería lo más fácil? ¿Poner en que en todo el mundo pongo no, pues ponlas aquí en México. Hablamos con México y tienen otro beneficio que se llama fiscal. Tienen beneficios fiscales, porque México dice, bueno, pues yo te ayudo en un sentido de que te bajo el impuesto. Esas industrias tienen beneficios fiscales, pagan poco dinero, bueno, no poco, pagan menos de lo que pagaría una empresa normal. ¿Por qué? Porque finalmente México dice, bueno, yo no tengo tanta industria, si yo logro eh, que inversionistas extranjeros pongan plantas industriales en México, de alguna manera puedo tener economía, reactivar mi economía.
La otra situación de las maquiladoras importante es la mano de obra. Es muy, muy barato. El costo de producir es muy barato. El punto nada más es el transporte de la importación y de la exportación. Esas importaciones se consideran, porque estás importando algunos insumos, se importan, este, esas importaciones se llaman temporales, es decir, es lo que les expliqué en las dos o tres clases pasadas. Importan de forma temporal, ¿no? Y las retornan, pero ya como producto terminado. Bien. Y esa es otra situación. Y pues básicamente son esas. Entonces yo dependiendo de mi giro, pues reviso, ¿no? No es tan fácil ni sencillo, ¿no? Es algo complejo. ¿Qué tengo que entender? Pues evidentemente situaciones legales, situaciones sociales, situaciones de medio ambiente, situaciones de cuál es mi objetivo como empresa. ¿Qué es lo que yo busco? Finalmente, a nivel mundial, desafortunadamente las escuelas de negocios o de administración en general, económico-administrativas, voy a decirlo así, porque son varias carreras las económico-administrativas, deben de ser como 10 o 15, o si no es que hasta más. Todas se enfocan en una situación económica, absolutamente todas. Pero Eh, no nos explican que hay dos vertientes, hay dos a nivel mundial muy, muy grandes, que es la escuela de administrar una empresa bajo el estilo de buscar un fin económico. El fin económico significa no importarte lo que tenga que pasar con el objetivo de tener lo más que se pueda. Ese es el objetivo que a nivel mundial se llama al estilo norteamericano o al estilo industrializado. Ese es el objetivo, esa es una gran vertiente. La segunda gran vertiente es al estilo en función de el objetivo de cuidar al ser humano y al medio ambiente. Eh, de no importarte la parte si tienes o no tienes. Ese modelo, que también es económico, no le importa, lo que le importa es el desempeño como país o como nación, las personas, su medio ambiente, el cuidado y en general lo disciplinado que se puede ser sin afectar pues en sí el medio ambiente. Es una segunda vertiente. Esa segunda vertiente eh, no busca todo esto que tengo plasmado aquí, no lo busca, no busca el dinero, no busca los costos, no busca los planes, no busca esto, no busca el existir. Si una empresa bajo ese estilo tiene que destruirse, se destruye. Destruir es que se deja de hacer lo que está haciendo. Ese modelo a nivel mundial le llaman también al estilo japonés. El estilo japonés no le importa, bueno, al estilo japonés en un sentido porque hay empresas que así funcionan allá, ¿eh? No porque todas sean así, no todas funcionan así. Y no todas las norteamericanas funcionan bajo el estilo norteamericano, no. Ya a nivel mundial ya hay una combinación simplemente porque se hacen estudios y hay que sectorizar. Entonces al estilo japonés dice, no, lo primero para mí es mi nación como tal, ¿no? Es decir, no importa lo que tenga. Si tengo que vivir en una casa de 2 por 2, no es muy pequeña, ¿verdad? De 4 por 2, de 8 metros cuadrados o 10 metros cuadrados, eh, como comercial, pueden ver un video en YouTube de casas de 10 metros cuadrados en Australia, eh, nada más por el comercial. A ellos a esa parte no importa, lo importante es cuidar el medio ambiente, ser lo más eficientes posibles y no importa si tienes pérdidas, esa parte no importa. Si no llegaste a tu presupuesto, si no llegaste a tus ventas, si no tuviste el desempeño financiero correcto o el que se espera. Esas son las dos grandes vertientes que se estudian a nivel mundial. Ahora,
se deja de estudiar la parte del estilo japonés, simplemente se estudia el estilo norteamericano. Y no quiero decir el estilo norteamericano porque finalmente todos los países, simplemente por ser un país líder nada más, cualquiera lo pudo haber establecido. Bien. Eh, Cuando yo establezco una empresa, pues evidentemente yo tengo que formular una estrategia, ¿no? Que esto sí ya es la parte de la materia, eh, la parte teórica. Y pues lo que les voy a dejar ¿cómo se llama? De tarea. Y lo pueden hacer muy sencillo, la verdad. No necesito que lo hagan en algo muy complicado. Es que deben de crear una empresa. De forma sencilla, hasta lo puedes hacer en tu libreta. Una idea que tú tengas personal. Pues primero lo vamos a hacer de forma personal, ¿no? Fíjate, si quieres verlo haciendo para que de una vez subas la foto y no tengas la tarea correspondiente. Lo vamos a hacer en varias sesiones. Hazlo lo más sencillo posible y si no la logras plantear, porque a veces es complicado plantear un negocio a papel, es un poco complejo, en un sentido de teórico, porque finalmente las cosas se hacen. eh, Generalmente las cosas se hacen, no se escriben, se hacen generalmente. Así, por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante pequeño de tu localidad, tú no ves, casi nunca ves en esos lugares que tengan un cuadro y diga, esta es mi misión, este es mi objetivo, esta es mi visión. Eso no, generalmente no lo ves en los negocios. Donde yo sí lo he visto, en empresas transnacionales, en sus oficinas. Y están, y están a la vista de todos. Eh, Tú entras a una empresa transnacional, como Cadbury, me acuerdo de esa empresa. Cadbury es una de sus marcas es Peñafiel. Este, Cadbury me acuerdo, tenía implantado ahí su misión, su visión, sus objetivos. Y no solamente en un lugar, lo tenía en varios lugares, como para que todos se les quedara grabados. Bien. Lo que puedes hacer es, pues, seguirme y anotar lo que yo te diga, no importa. Y pues esa foto la subes. Por ejemplo, vámonos al lado educativo, porque finalmente a esto me dedico principalmente. Bueno, no principalmente. Es uno de los pasatiempos, no pasatiempos, uno de mis objetivos, ¿no? La enseñanza. Bien, hasta arriba puedes poner el nombre de tu empresa o yo voy a poner Universidad Internacional para América Latina, ¿no? ACE. Ese sería el nombre del negocio. Y vas a poner misión. Y si pusiste una empresa que a ti te agrade, por ejemplo, quizá quieras vender eh, maquillaje o a lo mejor lo quieres importar. Ya sabes cómo es el proceso de importación. Bueno, eso ya te lo expliqué en las clases pasadas. Eh, Ahora, de hecho, la materia la hice al revés, casi, casi. Debí haber empezado por aquí. ¿Cuál es tu misión? O sea, ¿por qué existes? Entonces ahí vas a poner por qué va a existir tu empresa. A lo mejor vendes bicicletas. No, yo lo que quiero, mi razón de existir, este, es por tener un mundo mejor. Hasta eso lo puedes poner. No importa cómo, lo importante es que lo hagas. ¿Cuál es tu razón de existir? A lo mejor tu idea es vender bicicletas en internet, y no importa hasta qué país se logran vender. Ya sabes, temas de exportación. Este,
Yo a la universidad le voy a poner mi razón de existir es de que toda América Latina, porque finalmente es internacional, toda América Latina tenga acceso a la educación prácticamente gratuita, ¿no? Ya después establezco cuánto cobraré. Eso, mi misión es esa, ¿no? Después vas a poner tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo con tu negocio? Eh, ¿Cuál es tu objetivo? Y esta tarea que estás haciendo hasta la puedes hacer en dos renglones, ¿eh? No necesito que hagas un trabajo tan grande como si que realmente nos piden. ¿Qué objetivo tienes? ¿Qué resultado vas a obtener? Es decir, eh, si vendo bicicletas, voy a tomar el del tema de las bicicletas también. Si tengo bicicletas, o a lo mejor te gustan los coches, los lentes de sol, los electrónicos, a lo mejor vendes hasta salas, tienes una panificadora, bueno, una empresa que produce alimentos, pan, tortilla, no lo sé, este, muebles. ¿Qué resultados vas a obtener con tu estrategia? Si vendo bicicletas, pues mi objetivo es de que es minimizar el efecto de los gases contaminantes o que la gente haga ejercicio o que todos disfruten de un buen paseo o minimizar los asaltos en el coche para que no se los roben. Tienes que tener un objetivo. Puede ser de cualquier naturaleza. Tu objetivo hasta puede ser porque quiero ser millonario. El objetivo es lo que persigues de alguna manera, lo que vas a lograr. ¿Qué vas a lograr? Eh, Puede ser solamente uno y con ese uno se derivan demasiados. Así, por ejemplo, cuando Ford, eh, créeme que cuando Ford creó su primer modelo de autos, el modelo T, le llamaban modelo T, tenía un objetivo, ¿no? Él sí tenía un objetivo. Quizá no tenía misión, estrategias, nada de eso. Él sí tenía un objetivo. Y así textual, bueno, no textual, en los libros de historia eh, de grandes empresarios, bueno, yo le diría de grandes mentes, hay libros que hablan de bibliografías, y en esa bibliografía habla que este señor tenía un objetivo muy sencillo. En esos años en Estados Unidos, tener un auto era caro porque ya existían. No era tan asequible, más bien, no era tan asequible tenerlo. El que lo tenía era porque o tenía mucho dinero o tenía la capacidad. Entonces él tenía un objetivo, él decía, yo quiero que todas las familias, cuando terminen de trabajar, salgan de sus trabajos o los fines de semana, se salgan, porque no existían tantos coches, imagínate por ahí de 1900 y algo, porque no recuerdo. Pues no existía tanto auto. Imagínate esos carros que salen a blanco y negro, que ni siquiera tienen, creo que vidrios, tipo carrozas eh, donde van tirando los casi caballos, ¿no? De ese tipo, pero ya con motor. Él los creó. Bueno, él fue uno de los inventores de ese modelo. Eh, ya existían de alguna manera los autos, ya existían los motores, ya existían los coches, los autos, de forma arcaica, pero ya existían y eran muy caros. Y la gente de su tiempo le decían que estaba loco, que como el caballo iba a sustituir esa cosa que se oía horrible, ¿no? Por el motor, porque no estaban acostumbrados. Es como decir ahorita, ¿cómo Elon Musk, que es el dueño de Aerospace, que está mandando sus cohetes a Marte? Es como decir ahorita, ese amigo está loco, ¿cómo cree que vamos a estar haciendo viajes a Marte? Es lo mismo. De hecho, prácticamente casi tienen la misma visión, casi tienen yo he revisado sus videos de este amigo y prácticamente piensan lo mismo. La idea es que la gente disfrute, o sea, ese es como que su objetivo. Gracias a eso, pues evidentemente, pues generan y generan y generan eh, por un pensamiento.
De hecho, nada más porque este amigo, Elon Musk, su pensamiento era, de alguna manera, crear empresas muy grandes para ayudar a las personas, ¿no? De hecho, él estudió, creo que administración o algo así en Sudáfrica. No le podían pagar una escuela en Estados Unidos, se tuvo que ir a Sudáfrica. Algo así pasó. Y él no era ingeniero, él no, nada de ingeniería, ¿eh? Como que estudió después. ¿Y qué es lo que él hizo? Pues contrató gente que sí supiera de ingeniería, ¿no? Todo su equipo de trabajo, pues evidentemente son ingenieros. Tesla es de su creación, ¿no? Ese amigo llegó a la bancarrota. Bueno, entonces, ¿qué quería llegar? ¿Cuál es el objetivo ahorita de este amigo? Pues llegar a Marte. Este es su objetivo, no tiene otro. Entonces, ese objetivo deriva en más, eh, en las carreras de negocios y de administración, siempre es la parte económica, ¿no? Siempre, siempre. Pero siempre la historia nos ha enseñado que generalmente ese no es la generación. Generalmente es lo que quieres ser y lo que quieres obtener, nada más. Entonces, su objetivo era de que todos los norteamericanos salieran con sus familias. Ese era su objetivo. Si tuvieran clases, Ford diría, bueno, mi objetivo es que todas las familias tengan, porque él tenía ese gusto. Decía, yo quiero que todas las familias tengan un auto y se salgan a pasear. Ese era su objetivo, ¿eh? Entonces, lo que hizo fue disminuir el costo del coche. Es como si ahorita los viajes a Marte, si salen, por ejemplo, en 60 o 100 millones de dólares, o sea, que tú los pagaras, ¿eh? O sea, cualquier persona que quisiera volar a Marte, lo que hizo Ford fue minimizarlos. Es como si este cuate, Elon, de alguna manera, eh, dijera, no, pues cuesta ahora 20 millones de dólares, después 5, después 1 millón, y después diga, no, pues sale igual que un boleto de avión, pues quién no iría, ¿no? Y con toda la seguridad, porque ya ha hecho varios viajes, ¿no? En algún momento lo encontrará y algún momento pasará. Es normal. Es como cuando el ser humano en la edad de piedra, de alguna manera se podría asustar si estuviera ahorita en un edificio con computadora. Se asustaría demasiado, que apenas hablara, ¿no? Que apenas se haya desarrollado su lenguaje. Pues también ahorita, ¿no? Por eso la humanidad va poco a poco. Bueno, entonces aquí vas a poner tu objetivo. ¿Qué resultados quieres lograr? Y no importa qué sea, aquí me puedes poner, bueno, yo quiero lograr ser millonario, también se vale, no importa. Eh, Siempre tienes que tener un objetivo. Bien, ¿qué estrategia vas a establecer? Ese sería tu siguiente nivel y lo vas a escribir. Tu estrategia. Eh, Me regreso a las bicicletas. Vamos a establecer un plan para, para lograr esa misión y objetivos. Ese plan lo vas a hacer muy sencillo. Generalmente en las carreras, porque a mí me pasó, me explicaban y me explicaban y me explicaban y nunca lo aterrizaban. Y las cosas son muy sencillas. ¿Qué plan vas a tener para lograr tu razón de ser y tu objetivo? Y puedes establecer hasta un solo plan en una sola oración. Hasta puedes decir, pues nada más voy a comprar y vender bicicletas, punto. Ese es mi plan. La estrategia, honestamente, por experiencia, siempre va de forma histórica hacia adelante. Se va creciendo de forma paulatina. O sea, yo no puedo decir desde ahorita, voy a establecer un plan estratégico. Te soy honesto porque estaría mintiendo. No, lo haces poco a poco. ¿A qué me refiero poco a poco? Las estrategias que yo he de alguna manera visto en varias empresas, las van modificando, nunca es la misma. Ese punto, que de hecho es como quien dice la materia, la parte estratégica, este, yo por experiencia, tanto en lo que he vivido en las empresas como las he analizado, porque a mí me gusta analizar
la verdad, la parte de negocios, eh, principalmente por la parte histórica. Me gusta saber historia, en cualquier sentido, y evidentemente la historia de los negocios también. Eh, yo puedo decirte que las estrategias siempre van cambiando. Tú tienes que hacerlas flexibles. Nunca he visto una empresa que sea inflexible, siempre la tienen que modificar. Así cuando yo vi una empresa transnacional en donde cambiaban al director general, ya ni siquiera, creo que ya no te comenté esta parte. Había un director general muy conservador. La estrategia en México era ser lo más agresivo posible. ¿Eso qué significaba? Incrementar las ventas. Yo conocí a este director ya operando, ya llevaba como 1 o 2 años trabajando en esa empresa. Y pues evidentemente al yo revisar todas las cifras, porque lo mío son cifras, es números, es dinero prácticamente, no tiene nada que ver con nada de esto. Empiezo a revisar las cifras, y las ventas de esa empresa en México, antes de su llegada, eran como de 500 millones de pesos, más o menos. Antes de su llegada. Yo cuando llego, estaban terminando el año, yo llegué a finales de cierto año. Sus ventas ya eran de 1,000 millones. Eso yo decía, eso es casi imposible. Es como si en la universidad ahorita tuviera, por ejemplo, 2,000 alumnos y en un año tengo 4,000, ¿no? Yo diría, pues yo quiero un director así. Este, Porque de alguna manera, pues el director finalmente hace algo, es el estratega, ¿no? Tú te vas a convertir en algún momento en un estratega, si no es que ya lo eres, que si ya tienes negocio o algo por el estilo. Finalmente te convertirás, todos nos convertimos en algún momento, esa es la idea, por cualquier vía, sea educativa o por experiencia o por ti mismo, no importa, todos llegan, todos tienen un objetivo en esta vida. Entonces yo cuando revisé que vendían ya 1,000 millones, oh sorpresa, porque pues yo tengo que revisarlo todo, ¿no? Todo, absolutamente todo. Sí vendían 1,000 millones, pero ¿qué crees? No los cobraban, porque una cosa es vender, vender y vender. Si alguno de ustedes está en el área de ventas de casualidad, una cosa es vender, y otra cosa es cobrar, son cosas distintas. Yo, por ejemplo, si mi estrategia es vender 1 millón de bicicletas en todo el año, por ejemplo, a tiendas comerciales, porque quiero que todos usen bici, porque mi objetivo es que la gente no muera tan joven o que alargue su vida. Y mi misión es crear un mundo mejor. Esa parte es muy romántica, pero sí necesitas desarrollarla, aquí en tu tarea. Eh, Entonces yo reviso su estrategia y ¿cuál era? Pues colocar, lo que le llamamos colocar en ventas. Colocar significa ir a tocar la puerta con grandes cadenas comerciales, porque se vendía a grandes cadenas comerciales, y se les decía, oye, vamos a hacer un contrato por tantos millones y si no se te venden, pues me los regresas. Pero ya en ese instante ya se registraba la venta. Es como estar en el área de ventas, hablar con el cliente y, oye, te vendo. No importa si no me pagas ahorita, después me pagas. Es como los créditos bancarios, que la idea es de que cuando vayas al banco te vendan algo, un seguro, un préstamo, porque eso es vender, lo que sea. Eso son ventas. Pero llega el punto de cobrarte y esa es otra cosa. Esa es otra cosa, ya la cobranza. Entonces esa estrategia, la estrategia de este director era incrementar las ventas lo más que se pueda. Te soy honesto, llegó un punto, imagínate una gráfica que poco a poco iba subiendo, poco a poco iba repuntando la venta, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Era un director sí, muy estratégico, era ingeniero, estudió en Alemania, era peruano, vivía en México desde hace, yo creo, 7 años. No sé, no, no es cierto, estoy mintiendo. Este será otro. No, él directamente estudió ingeniería en Alemania
Y en Alemania lo contrataron para dirigir la división México, porque estaba dividido por país. Él le reportaba a España y le reportaba a Alemania, ese director. Entonces, al hacer una estrategia muy, muy arriesgado, ¿con quién estaba la mayor parte sentado? Con los vendedores, toda la dirección de ventas y la dirección de mercadotecnia. Con ellos dos estaba prácticamente bajo presión esas áreas, lo más que se pudiera. Entonces el director de ventas, pues evidentemente, eh, su objetivo personal, pues evidentemente, pues son las comisiones. Entonces se les ocurrió eso, oye, vamos a colocar lo más que se pueda. Y no dijeron esto, aunque no cobremos, no. El punto era la venta. Llegaron a colocar en un año tan solo 1,000 millones de pesos. Para mí era algo increíble. Y pues yo estar en el departamento de finanzas, pues lo que nos hicieron es quebrarnos toda la parte financiera. Y es el segundo paso más importante que tengo en este cuadro de acá, que una vez de que implanto estrategias, yo tengo que analizar ahora sí la parte económica. Al ser una empresa de negocio, al ser una empresa generadora de dinero, yo tengo que cuidar la parte de lo que le llamamos la parte financiera, la parte del presupuesto. En algún momento ustedes tuvieron una materia de finanzas. Desafortunadamente, yo siento que me faltó explicarles más cosas de finanzas internacionales, pero esa materia prácticamente estaría aquí, ¿no? La parte del área de finanzas. Si en algún momento comprendiste algo del área de finanzas, aquí estaría. Ok. Y no es que la repita completa esa materia, no. Eh, lo que sí tengo que tener cuidado es en mi parte económica. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, estamos en una administración al estilo norteamericano, de la generación económica financiera. Bien. Eh, y hubo un momento, yo viví toda esa transición con este director. Llegó un momento en que llegaron las ventas a un punto máximo. Sí, imagínate unas líneas así en ascenso, y de repente se empezaron a caer, porque de alguna manera llegó un punto en que los directivos no sé si de España o de Alemania, no lo sé, uno de ellos dos, analizaron la información y le dijeron, oye, sí estás vendiendo, pero tu parte de la caja, o sea, el dinero, los bancos, los flujos, estás tronando la empresa. La estás tronando. ¿En qué sentido? En que como estás pagando mucho de mercadotecnia, mucha producción, y no estás cobrando, se te salió eso de las manos. Al final de cuentas, corrieron al director de finanzas y después al director general. Eh, una estrategia, finalmente, sí la tienes que tener muy medida, estar hablando con todos y poner quizá dos situaciones. Yo a veces hablo de forma muy coloquial, no lo tan técnico. Dos situaciones. La primera, si me va a ir bien, pues aquí está mi estrategia, me va a ir bien y voy a generar tanto, ¿no? Voy a cobrar 1,000 millones. ¿Sabes cuánto cobró de esos 1,000 millones en un año? Porque vendía cada año. Creo que era su segundo año. Bueno, durante 4 años vendió esa cantidad. Solamente cobraba la tercera parte. Prácticamente todo lo demás le regresaban el producto. Ese producto, o una de dos, o se tenía que destruir, porque de alguna manera teníamos que destruirlo, o rematarlo, o generar algunas estrategias para su venta. Entonces, aquí en la estrategia, yo diría que se debe de partir y debe de haber una estrategia global, totalizadora, y estrategias pequeñas.
tu estrategia de producción, tu estrategia de mercadotecnia, tu estrategia, y todas ellas deben de estar supeditadas a un departamento especializado en finanzas. Así, por ejemplo, el director de finanzas debiera de estarse ejecutando o controlando o disminuyendo qué costos y gastos. ¿A través de qué? A través del presupuesto. Es lo que a veces le llamamos centros de costos en las empresas. ¿Cuál es tu centro de costo? Mi centro de costos es mercadotecnia. Ah, pues mira, tú tienes un presupuesto de 200,000 pesos y tienes que hacer estas campañas porque por un lado tienes que hacer tus campañas. Con esos 200,000 no me alcanza. No lo sé. Hasta ahí llega mi presupuesto y tienes que trabajar con eso. Entonces, este es en donde a la gente que trabaja en las empresas, pues empiezan a tener conflictos de que, oye, ¿quieres que trabaje y sin presupuesto? Pues no se puede, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál fue la estrategia del señor Ford al crear porque él tenía su objetivo, ¿eh? Eh, Evidentemente su misión en la vida, pues fue, la verdad, yo creo, sin saberlo, crear un, crear un modo de producción que no existía. Yo creo que era fue su razón de existir, su forma de producir. Su forma de producir se replicó en todo Estados Unidos, en cualquier industria, y hoy por hoy se sigue replicando. Su forma de producir. Su forma de producir es que lo que tú ves luego en los videos de YouTube, en donde hay brazos robóticos y va como una manufactura, una ensambladora, y por ejemplo el coche va viajando con unos brazos robóticos, lo van pasando de área por área. Eso a nadie se le había ocurrido, se le ocurrió al señor Ford. Yo creo que esa fue su razón de existir. ¿Qué significa? Que en lugar que el trabajador fuera, por ejemplo, si va a poner las llantas, pues va hasta donde está el coche y pone las llantas. Y después se mueve a otro, no. Ford lo que dijo fue, no, yo te voy a poner el coche aquí y en tu trabajador no te muevas, ahí quédate. Y al siguiente proceso, ya que el trabajador uno ya terminó, se lo paso al trabajador 2, pero trabajadores no se muevan, ustedes se quedan fijos. Entonces, cuando tú ves fábricas y donde pues las personas están fijas, nada más van pasando bandas, van pasando las cosas. Pues, ¿qué crees? Este señor se le ocurrió, a nadie se le había ocurrido en esos años. Hoy por hoy para ti es algo normal, para mí también, la verdad. De hecho, es hasta lógico. Pero a veces la lógica en algo aún no es lógica. Por ejemplo, a lo mejor en un futuro la lógica es no destruir el medio ambiente. Si eso significa no tener coches, nadie, ahorita eso no es lógico, pero en el futuro quizás sea lógico, ¿no? No lo sé. Eso ya se me sale de las manos porque eso lo estudian los metafísicos. Eso no, eso sí de plano no lo estudié. Bueno, yo creo que esa fue su razón de existir. Su objetivo, eso sí lo tenía muy plasmado, que era que toda la gente, a él le gustaba ver a la gente disfrutar la vida. Es lo que yo entendí en su bibliografía. Su estrategia, pues evidentemente fue poner ese modelo de producción. Yo diría, es un modo de producción, fue su estrategia. ¿Su estrategia cuál fue? Minimizar el costo lo más que se pudiera. ¿Sabes a qué grado? Que todos sus trabajadores tenían un coche. Es como si tú ahorita estás en un trabajo o en un lugar donde trabajas y todos tienen un coche, sin excepción, ¿eh? Eso es un poco complejo de establecer hoy por hoy porque un coche es un poco caro, pero él lo logró en esos años. Bien. ¿Y qué política? Y el último paso bueno, yo no diría en el último paso, uno de los pasos que debo de tener yo implementado es una política. Eh, si yo no tengo políticas en cualquier situación, puedo afectarme, puedo afectar a la empresa. Eh, por ejemplo, ¿qué política pondría eh, en la universidad, ¿no? Que yo puse como ejemplo.
Pues fíjate que mi política es quizá no dejar tareas, jamás, ¿no? No dejar tareas. Profesor que deje tarea, casi casi no le pago su clase. Así, directa. Una política desde mi punto de vista debería de decir lo que debe de ser o hacerse y poner una sanción. Si no, para mí no es política. Sanción no significa una sanción pecuniaria, es decir, en dinero, no, no. Una sanción hasta puede ser en varios sentidos. Para mí eso es una política. Para mí una política sin sanción no es política, porque finalmente vuelvo a esa empresa. Tengo varias, pero yo creo que esa es la que más puedo hablar, porque tuvo de todo, viví de todo, viví muchas cosas ahí en esa empresa. Eh, había políticas de recursos humanos, que hay unas básicas, ¿no? Que de hecho ni siquiera han de ser políticas, son cosas que se establecen en contratos. Por ejemplo, en el contrato de trabajo, tú cuando tengas un trabajador o contrates un trabajador, pues evidentemente no es que establezcas una política. Sabemos que en el contrato le vamos a pagar de forma semanal o quincenal, dependiendo de su desarrollo, de su actividad. Hay trabajadores que a fuerza se tienen que pagar a la semana y otros no es tan forzoso pagarles a la semana. Bueno, eh, entonces eso de alguna manera no es política. Bueno, yo le llamaría entre política y ley, ¿no? Prácticamente una política es casi como una ley. Es como aquí sí fíjate que esta parte sí es lo no flexible. Yo diría que la parte estratégica es la parte flexible, que no son políticas, son tus estrategias. De hecho, tus estrategias se deben de ir modificando con el tiempo. Tu objetivo no, porque tu objetivo siempre será lo que persigues. Y tú mencionas pues, tu razón de existir en este negocio. Tu política, desde mi punto de vista, es inflexible. Esta sí, porque si no, no es política. Es algo que es inexistente. Mira, a mí me sucedió que de repente este mismo director general que te hablé aquí en el arriesgado, de repente me solicitó que le adelantara su nómina, ¿no? Le digo, ah, caray. ¿Y eso a quién le digo? Porque realmente él es el director general. A mí se me hizo lo más raro del mundo. Me dice, no, pues ya hablé con recursos humanos, con Ceci, bueno, se llama Ceci. Ya hablé con Ceci. eh, Así como que ya le avisé, ¿eh? Necesito hacer unos pagos, no sé qué quería. Te soy honesto, a mí se me hizo demasiado raro. Y en ese instante, pues evidentemente es cuando yo entendí que quizá una política la puedes hacer a un lado. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que las políticas jamás debieras de romperlas, y menos siendo un director general, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque fíjate qué haces tú como director o dueño rompiendo una política de ti mismo. En automático, evidentemente, yo estar en una área muy confidencial, pues evidentemente yo no tengo que estar hablando nada, ni con nadie, ¿no? Ni de estar permeando, ni nada. Pero, ¿qué sucedería si de repente se dieran cuenta más personas y empieza a permear esa creencia de que, pues si a ti te pueden pagar antes, ¿por qué a mí no como empleado, a mí también, ¿no? Bueno, entonces tus políticas desde mi punto de vista deben de ser muy estrictas. Aquí, por ejemplo, en las bicicletas, mi política sería, pues a fuerza mis bicicletas deben de ser de material de bambú. Hay una empresa, búscalo en Shark Tank, en ese programa, ponlo así, en los tiburones, una empresa de bicicletas ecológicas. Las bicis son caras, la verdad. Creo que cuestan, no sé, no recuerdo si 10,000 o 20,000 pesos o 30,000, no sé, la verdad. Pero si vende este amigo a nivel mundial, ya está exporta, son bicicletas de bambú. Entonces a lo mejor este amigo como política dice, no, yo mi política es
jamás utilizar pintura, aerosoles, cuestiones industrializadas. Todo es con fin ambiental. Esa es mi política. Imagínate que de repente alguien le pide una bicicleta con cierto material y le dice, no, ¿qué crees? No puedo hacerte esa bicicleta. Tu política nunca debe, no, una vez que la establezcas, nunca la dobles. Si no, entonces no es política. Yo la rayaría. Entonces ya piensa en tu empresa ahorita. No importa qué pongas, ¿eh? Si es más, tu misión y tu objetivo es lo mismo, no importa. Tu estrategia, es más, si me quieres dejar en blanco toda esta actividad, no importa. Puedes poner una sola. Lo importante es que la hagas, porque de alguna manera no te estoy dejando tareas. Y eso que hagas, súbelo como foto. Te voy a poner ahí como actividad 3, eh, como formulación estratégica. Nada más, actividad 1. Tu segunda actividad es la siguiente. Eh, bueno, no, esta actividad ya no. Hasta aquí nada más. Nada más esta. Es la única que vas a hacer en esta semana o el día de hoy. Y de hecho yo creo que ya la hiciste. O es más, puedes poner lo que hizo Ford, su misión, su razón de existir fue la idea es de que sepamos qué es cada una de estas palabras. Quizá no tanto ahorita el desarrollo, sino saber qué es a tu forma de entendimiento, a lo que te da a entender el profesor, no a tu entendimiento. Entonces ahí me puedes poner hasta la idea de Ford. ¿Cuál fue su razón de existir? Pues puedes poner ahí misión. Y puedes poner hasta arriba también Ford, este, crear el modo de producción, eh, crear un modo de producción. Su objetivo es de que todos los norteamericanos tuvieran un auto asequible. Su estrategia fue la forma de ensamblar, minimizando los costos. Su idea era minimizar costos. Ah, y aparte les daba préstamos a sus empleados, ¿eh? O sea, generaba ingresos el señor. O sea, prácticamente no le interesaba la parte económica. Generaba ingresos, disminuía el costo, tenía cierta utilidad y aparte les prestaba. Entonces era como un círculo, le llaman círculo virtuoso. Entonces la empresa de alguna manera sí creció y creció y creció. De hecho, una de sus visiones de este señor era hacer un, un motor. ¿Has visto los motores que son como cuadrados, verdad? Bueno, generalmente son así como cuadrados o rectángulos. Bueno, de hecho, imagínatelo, son así. ¿Te imaginas un motor en V? Es decir, no en cuadrado, sino una especie de V, es decir, de V de vaca. Imagínate un motor así. Pues él se le ocurrió y él no lo hizo, ¿eh? Ya tenía ingenieros y le dijo a sus ingenieros, o me lo hacen o me lo hacen. Y sus ingenieros le dijeron, eso es imposible, ¿cómo quieres hacer un motor en V? Y creo que era hasta de 8 cilindros, eso es imposible. ¿Y qué crees? Sí lo hicieron. Entonces, fíjate, toda una misión, una visión de un negocio plasmado en una mente y ¿cuál es la situación? Hacerlo. La situación es hacer las cosas, no plasmarlos en un lugar, sino hacerlo. Y pues evidentemente sus políticas, él sí tenía políticas estrictas, por ejemplo, de tiempos. Él creo que sí a toda la gente le decía, no, aquí hasta las 6, ya hasta ahí llegamos, ¿no? Era muy estricto. En algunas situaciones era muy estricto. Bien. Entonces, esa sería tu actividad 3. Bueno, todo lo que explique de aquí en adelante ya no será parte de esa actividad. Y antes de seguirle, les voy a dar 10 minutos para que tomen agua y yo también, porque ya me estoy este, desvielando. Ok, Bueno, profe. les doy 10 minutos, nos vemos 8:50.
Bien. Ahora, de esta actividad que lo estoy pidiendo, esta tercera, porque la primera fue, si no mal recuerdo, fue el tema de importación-exportación, los requisitos, después fue el tema de Incoterms, si no mal recuerdo. Bueno, tiene que ver las dos actividades con los temas de importación-exportación. Este tercero, también lo que puedes hacer es buscar en internet alguna empresa transnacional y revisar su misión, su objetivo, su estrategia y sus políticas. Y quizás hasta las puedas revolver. Quizá me puedas aquí poner la misión de Honda, los objetivos de General Electric, las estrategias de Walmart, las políticas de Coca-Cola. No importa. Lo importante es de que, primero, desarrolles la actividad. Segundo, que se comprendan estos conceptos. Ahora, una vez de que yo tengo la parte ya conceptual, es decir, las empresas lo que hacen es hacer una especie de manuales, ¿no? Porque todo esto se debe de plasmar en algún lugar y lo deben de firmar los directivos, o por lo menos mandar una presentación. A nivel mundial, los directores, porque hay directores a nivel mundial de las empresas transnacionales, y mandan comunicados. Esos comunicados generalmente tienen que ver con cuestiones, yo creo que principalmente de objetivos, nada de misiones, estrategia, no, yo creo que de objetivos. Quizá en bueno, yo de repente veía a un director de Alemania que decía a nivel mundial, bueno, este año, este es nuestro objetivo y de esta forma lo vamos a alcanzar. De forma generalizada, no de forma, no decía paso por paso, evidentemente, y su idea también era, pues, hacerse presente y, pues, estar al tanto de toda la empresa a nivel mundial, porque tenía esta empresa que está en Alemania, a nivel mundial tiene 1.800 empresas en todo el mundo. Entonces, imagínate controlar 1.800 empresas. Yo nada más estaba en una división y era pequeña la división. O sea, ya me imagino el tamaño de la empresa, debe ser un monstruo allá en Alemania. Bueno, entonces, una vez de que yo tengo esta parte, yo voy implementando mi estrategia. ¿Cómo la implementas tú o cómo la implemento en un negocio? Evidentemente, yo tengo tiempos, ¿no? Yo empiezo a tener tiempos. Con esos tiempos yo voy desarrollando actividades o viceversa. Tengo actividades y bajo esas actividades, pues yo necesito planear mi tiempo, ¿no? A través de unos planes o a través de unos programas. A veces las palabras pueden ser distintas, ¿eh? Generalmente, por ejemplo, cuando se estudia finanzas, a veces un autor dice, este concepto se llama así, y luego viene otro y dice, no, se llama así, y así se van, ¿no? También en administración, hasta en contabilidad. En muchos conceptos siempre hay variaciones entre autores. ¿En dónde no hay variaciones, generalmente? En materias de derecho. Ahí sí no. Es como los Incoterms. Esos no tienen variación. Esos son estrictos. Aquí sí. Aquí sí hay variaciones. Bien. ¿Qué significa un programa? Es como cuando tú te programas o ya estás programado o programada. ¿Para qué? Para tu día. Dices, no, pues yo termino imagínate haciendo pues una especie de cronograma, ¿no? Una especie de cronograma en donde tú estableces tus tiempos, ¿no? Y dices, no, pues mi tarea 1, yo voy a hacer todo esto en 2 años.
Y esto nada más a modo de ejemplo, ni siquiera tengo aquí ni establecida ninguna tarea, ni nada, ni qué voy a hacer, no, simplemente como una especie de programa, ¿no? Porque evidentemente, pues en algún momento, a lo mejor tienes planeado, por ejemplo, un día normal. Bueno, yo me duermo a las 10 y me despierto a las 6, ¿no? De 6 a tal hora hago un poco de ejercicio. Después, ya sea que me bañe o tome mi desayuno, o toda esa parte. A las 7:25 me conecto y empiezo a explicar mis presentaciones, ¿no? Tengo un pequeño receso, ¿no? De tales minutos a tal minuto. Yo bajo todo créeme, los directivos a veces te piden esto. Bueno, tú deberías de tener esto, tú como dueño de una empresa, porque en algún momento cada actividad o cada tarea se tiene que ir desarrollando. Eso es de alguna manera a grosso modo. Y de repente, no sé si has visto anuncios que te venden como una especie de cronogramas. Antes no existían esas empresas. Yo veo que ahorita tienen un poco de auge. Creo que se llama monday.com. Yo la he visto cuando veo un video de cualquiera que quiero ver, me aparece como anuncio. Y es eso, que te vende una como especie de cronograma. Bueno, pues eso, pues son tus programas. Eso significa que ya sabes qué vas a hacer. Actividad 1, actividad 2, 3. Y de hecho, por ejemplo, tu día a día ya sabes qué vas a hacer. Vas a tomar tu clase, vas a desayunar, vas a ir a trabajar, vas a entrar, tienes que entregar. Esta ya te sabes, pero en una empresa se tiene que establecer bajo yo le llamaría como una especie de cronograma. Yo aquí no te puedo poner cronograma. Bueno, de hecho, ni siquiera yo. Eh, los autores. Es un programa. Y son todas las actividades que se van a desarrollar para lograr toda tu planeación estratégica de forma particular. Evidentemente todo eso me cuesta. A ti, por ejemplo, te cuesta cada segundo que tomas clase o cada hora, te cuesta. ¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, una hora de clase? Pues tiene varios costos. Por ejemplo, tan solo el costo de la luz o del internet ya tiene un costo esa actividad. Ya tiene un costo la colegiatura. No lo ves de forma global. Velo por hora o por clase. ¿Cómo se hace? Tomas la cantidad que estás pagando al mes y lo divides entre el número de horas clase. Entonces, eso es lo que hacemos en las empresas. No importa qué sea, así el más pequeño costo lo hacemos. ¿Para qué? Para presupuestar todas mis actividades, porque toda actividad me cuesta. Así el departamento de mercadotecnia, si va a desarrollar una actividad, por ejemplo, yo me acuerdo que hacían muchas pautas en la radio y compraban mucha publicidad esa donde tienen que usar como vinilo, no sé qué material era, y hacer como una figura grande para ponerlo en algún lugar, en algún centro comercial. Pagaban mucho de eso. Entonces tienes tu actividad de mercadotecnia, tienes tu subactividad, ¿no? Todo el departamento de mercadotecnia. Bueno, yo voy a hacer esto, tú esto, tú esto, tú esto. Entonces, toda esta parte de los programas, cada actividad a mí me cuesta. ¿Cómo hago yo un presupuesto? Yo supongo que ya tuviste una materia de presupuesto, si no, te explico de forma global. ¿Cómo se hace en la vida real? ¿Cómo esta parte sí me tocó hacer en algunas empresas? ¿Cómo se parte haciendo un presupuesto? Mira, había una empresa de otro giro de la que expliqué acá, era de otro giro totalmente.
Y esta empresa estaba conformada por un grupo de, bueno, era un corporativo, de 4 empresas. Eran 4 empresas. Entonces había que hacer el presupuesto de las 4. ¿Tú cómo te imaginas hacer el presupuesto? ¿Por dónde empezarías? Bueno, antes de eso, ¿qué significa un presupuesto? Pues es muy sencillo. ¿Cuánto voy a vender o cuánto voy a tener de ingresos y cuánto me voy a gastar o cuánto me va a costar eh, cada inversión que yo realice en algo? Entonces, ¿por dónde empiezo? Empiezo presupuestando la nómina, empiezo presupuestando la compra de maquinaria, empiezo presupuestar, ¿qué empiezo a hacer o qué reviso o qué hago? La respuesta es muy sencilla. El área de presupuestos, o cuando llegues a hacer uno, o como sea, bajo un nivel educativo, lo primero que tengo que ver es si la empresa ya tiene eh, actividades hacia atrás, o sea, de forma histórica. Eso es lo primero que debes de hacer. ¿A qué me refiero? Vas a hacer el presupuesto del año 2021, nada más, porque los presupuestos los puedes hacer a corto plazo y a largo plazo. ¿Qué significa? Que yo puedo presupuestar ahorita el mes de febrero. Es más, hasta por un trimestre, enero, febrero y marzo. Ya lo presupuesté. ¿Qué significa? Que todo lo que yo haga, hasta ahí es lo que voy a gastar, nada más. No voy a hacer más. Lo puedo hacer por un semestre, por un año. Yo lo he visto hasta por 5 años estos presupuestos y hasta por 10. Tienen nombres raros. Generalmente le ponen nombres en inglés. Y en algunas empresas le llaman budget, como la empresa budget. O le llaman forecast. Eh, Eso es en inglés, ¿eh? Pero finalmente los dos son presupuestos. Todos esos son presupuestos. Entonces, ¿qué se hace? Ok, voy a presupuestar todo 2021. Son 4 empresas. Primero, me voy hacia atrás. ¿Cómo estuvo? Necesitas revisar las cifras del 2020. Todas, así completitas. Desde, ahora sí, visto de la parte financiera, la parte de los activos, los pasivos, el capital, las ventas, el costo de ventas y los gastos de operación. Todos, todos, todos completitos. Los gastos financieros y el impuesto sobre la renta que se haya pagado y las utilidades. Y empiezas a presupuestar. Evidentemente, como vas a presupuestar quizá un trimestre o solamente un mes, por ejemplo febrero, pues nada más revisas el año pasado, nada más, no te vayas más atrás. ¿Por qué? Porque técnicamente es como si, por ejemplo, una persona eh, que va a cuidar su salud y quizá el año pasado tenía ciertos niveles, pues nada más se revisan los del año pasado o los últimos estudios, no se va más atrás. Simplemente el anterior, porque se supone que el número de personas que tienes ahorita, teóricamente son las mismas que tienes, que tuviste el año pasado. Porque si te vas 2 o 3 o 4, ¿sí? O más años hacia atrás, no es igual porque quizá la empresa fue creciendo poco a poco o se está desmoronando, cualquiera de los dos. Entonces, técnicamente, en una columna ya debes de tener cifras cerradas, por ejemplo, 2020. ¿Qué significa eso? Que ya debes de tener, por ejemplo, tus ventas cerradas. ¿Cuánto vendiste en todo 2020? Ok. Y es ahí donde yo parto del presupuesto. Es mi base, la venta. En una empresa, eh, en una empresa corporativa, es decir, que persigue un fin lucrativo, siempre, siempre empezará por la venta. En sentido contrario, el gobierno empieza por los gastos. El gobierno lo que le interesa es el gasto. Dice, yo tengo tanto de nómina
de burócratas. Voy a pagar 100 millones de pesos en todo el año. ¿Qué crees que hace el gobierno? ¿Empieza por el ingreso o por el gasto? La respuesta empieza por el gasto. Y después el gobierno dice, ok, tengo 100 millones de pesos por pagarles a mis burócratas. Bueno, a la gente que trabaja en la administración pública. Y después dice, ¿y cómo lo obtengo? Ah, pues les voy a cobrar IVA y con ese IVA pago a la gente. El presupuesto del gobierno funciona al revés, porque ellos tienen la capacidad de cobrar impuestos. ¿Eso qué significa? Que pueden subir los impuestos. No importa, porque saben que lo van a cobrar. Y si no lo pagas, pues evidentemente llegarán auditorías. O sea, lo pagas porque lo pagas. En las empresas no funciona así. En las empresas es al revés. ¿Cuánto vendí el año pasado? Ese es el eje, la venta. De ese eje haces todo tu presupuesto. Es el corazón o es la base. Ni siquiera la cobranza, ni siquiera los bancos, ni el personal. No, no, no. Ellos van después de hacer todo el presupuesto. Bien. Reviso todo el año pasado. ¿Cuánto revisé en las 4 empresas? En todo el año, ¿eh? No, pues vendí, para hacer números como sencillos, voy a decir esto, ¿eh? No, pues vendí 12 millones en todo el año, es decir, 1 millón por año, ¿no? En las 4, en cada una de las empresas. 12 millones. Para que tú lo imagines de forma sencilla. 12 millones por año. Entonces, empiezo de allí, ¿eh? Ventas, 12 millones de pesos. Entonces, eso significa que en el 2021, bajo las mismas circunstancias, y evidentemente como 2020 ya hay pandemia, pues, bueno, el tema de la pandemia, pues evidentemente, teóricamente debe ser prácticamente lo mismo, porque ya no se, técnicamente ya no se podría caer, técnicamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos como que en la fase del medio de la pandemia. Bueno, no lo sé, yo no soy médico, pero yo podía intuir que estamos como a la mitad, ¿no? Quizás salgamos hasta el 2022, no lo sé. Bueno, no lo explicaría así si no estuviéramos en un efecto de pandemia. Pero lo tengo que decir así porque desafortunadamente 2020 fue así, 2021 también lo va a ser así, o quizás lo sea. Por eso lo tengo que hablar así. Bien, entonces 2020 digo, pues 1 millón, ok. Ahora, te vas por el mes, ¿eh? Si vas a presupuestar enero, febrero, revisa febrero 2020. ¿Por qué? Porque a lo mejor tus ventas son estacionales. ¿Qué significa estacional? No es lo mismo vender arbolitos de Navidad. A lo mejor tienes una fábrica de arbolitos de Navidad de plástico que se venden entre octubre, noviembre, diciembre y quizá un cachito en enero, y en todo el año ya no vendes. Esa es una empresa estacional. O a lo mejor vendes juguetes. ¿En qué estaciones? No estación del año, ¿eh? Ojo, la palabra estación en los negocios no significa estación de las estaciones del año, no. Quita ese concepto en negocios. Mi negocio juguetero es estacional. En abril vendo suficiente y en noviembre, diciembre y en enero. Todo lo demás casi no tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Oye, mis ventas son estacionales, entonces ten cuidado cuando hagas tu presupuesto, revisa tu estacionalidad. Bueno, reviso febrero, ¿no? Y para no hacerlo tan complejo, veo que vendí casi 1 millón de pesos. Bueno, pues eso lo pones en tu presupuesto. Presupuesto significa cuando tú presupuestas tu mes, a ver, yo gano tanto o tengo tanto de ingreso, como sea, ¿eh? Esas son las ventas, ¿eh? Tengo tanto de venta. Mi venta es lo que llega a mi cuenta bancaria cada mes. Esa es tu venta. Te presupuestas. Después dices, después de hacer la venta, ahora sí, empiezas con todo lo demás.
empiezas revisando cuánto te va a costar vender tu producto, se lo restas y después todos tus gastos. Pues voy a gastar la renta de la casa, hablando de forma personal, la luz, el agua, el internet, este, me quiero comprar un celular, y así vas presupuestando. Hay diferentes tipos de presupuestos. Le llamamos presupuesto de flujo de efectivo, por ejemplo, el día a día, prácticamente es el día a día, y el presupuesto de largo plazo, que se llaman presupuestos de capital. Bueno, si soy una empresa que necesita máquina, no es lo mismo hacer el presupuesto de flujo de efectivo al ser el presupuesto de adquisición de maquinaria. Son cosas distintas. Bien, una vez de que yo hago el presupuesto, y ya te expliqué cuál es tu eje, que es la venta, ahora sí, presupuestas todo lo demás. Tu nómina, tu mercadotecnia, tu departamento de ventas, las comisiones de esos vendedores, hasta la limpieza ahí, hasta el impuesto sobre la renta que le vas a pagar al fisco, todo te adelantas. La idea es adelantarte. ¿Para qué te adelantas? Para que de alguna manera estés, no quiero decirlo así, pero lo voy a decir, para que estés sobreviviendo, no es la palabra correcta, ¿eh? Para que esté sobreviviendo la empresa. Si te adelantas, es muy probable que siga viviendo la empresa. Si te adelantas, esta palabra presupuestos es adelantarte. Bien, y de forma más avanzada, que yo la verdad en las empresas en las que he estado, solamente una ha tenido este nivel que se llaman procedimientos. De hecho, ustedes quizá ya lo han escuchado con la palabra manual de procedimientos. Las empresas, para certificarse, bueno, no necesariamente para certificarse, no necesitas certificarte, pero generalmente cuando se certifica, ¿qué significa certificarse? Eh, imagínate que tienes una empresa y le vas a vender a una empresa norteamericana, pero te dice, oye, sí me interesa lo que tú produces o lo que tú haces, pero necesito que te certifiques. Eh, o sea, es como una obligación, a veces te lo piden. Yo lo he visto que quieren ser proveedor de alguien y dicen, sí, pero certifícate. ¿Qué significa certificarte? Que prácticamente todas tus actividades, todo lo que haces, está plasmado en un documento que se llama manuales de procedimientos. ¿Qué significa un manual de procedimiento? Significa que toda la empresa la tienes bien controlada a través de estos manuales. Controlada en este sentido, ¿eh? Cuando se hacen estos manuales, se hace una especie de auditoría. Imagínate que tú trabajas ahí en el área de procedimientos, porque a veces en las empresas tienen esta área. Generalmente hay un ingeniero industrial, generalmente, por lo que yo he visto. Y al ser una empresa de transnacional o de comercio exterior o de negocio internacional, te dicen, ayúdame en esta área. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Imagínate que vas a una posición, por ejemplo, de una un poco compleja o que no es tu área, por ejemplo, de impuestos, ¿no? Le vas a ir a preguntar, oye, amigo o amiga, contador o contadora, ¿cómo haces el cálculo de este impuesto? ¿Y qué crees? Lo tienes que estar escribiendo a mano o en la computadora. Te sientas con él y empiezas a escribir. Y te tiene que dar las pantallas, todos los pasos, ¿eh? Lo escribes, las empresas, yo nada más he visto solamente, no dos, perdón, una manufactura que manufacturaba, era manufacturera de medicinas, ¿cómo se llaman estas medicinas? Que no son, que son de procesos con plantas, o sea, no son, alópatas, no recuerdo, y curaban la artritis. Era una empresa farmacéutica, pero no de las químicas, era de otro tipo. Ah, pues esa empresa tenía su departamento de procedimientos. Y otra empresa, que era una aseguradora, eh,
que de alguna manera el director general pedía que todo estuviera en manuales de procedimientos. Entonces imagínate, tú estás en esa área, te sientas con el de impuestos y le preguntas, oye, ¿cómo haces tus, aunque no sepas, y te tiene que dar el detalle, mira, paso 1, paso 2, paso 3, y te tiene que mostrar las pantallas en donde hace su trabajo y tú bajarlas a tu computadora y haces todo un manual. ¿Y qué crees que haces con ese manual? O sea, imagínatelo teniendo el manual de todos. Pues, ¿qué crees? En algún momento, pues ya no importa si se va esa persona, ya no importa. Así lo voy a decir, ¿eh? La idea es de que tengas control de la empresa por todos los procedimientos y cuando te haga falta alguien o sea nueva la persona, pues le des ese manual y le digas, mira, el trabajo se hace así, punto, y de aquí no te mueves. ¿Qué estás haciendo? Lo que estás haciendo es decir paso por paso cómo se debe de hacer algo. Imagínate tú ahorita que haces algo, ya sea en tu negocio o trabajando, que tú le expliques a una persona y esté escribiendo lo que tú haces. Ah, ok, tú haces paso 1, paso 2, paso 3, y así te vas. ¿Y qué crees? Llegan auditorías, te llegan cuando se certifican y van a tu área y te dicen, ah, préstame el manual tal y voy a ir con tal persona y quiero ver que haga estos pasos. Por ejemplo, Telmex, una empresa tan grande, eh, está certificado, no porque se lo pidan, porque él lo hizo de forma unilateral. Dijo, me voy a certificar en mis procesos de cobranza. Porque en términos generales, sí es un pequeño relajo esa empresa. A lo mejor en las conexiones, en ir a dar el servicio, en su mercado. O sea, tienen no un relajo, pero no la tienen tan controlada. Pero ¿en dónde crees que sí tienen el control absoluto? En su departamento de cobranza. Ahí sí, están certificados. ¿Eso qué significa? O se hace así, o se hace así, o se cobra. ¿Cuál es la idea que se certificara Telmex? Es cobrar, nada más para eso. No tanto para que su empresa fuera de las... No, no, no. Era para cobrar y por eso se certificó. Es como si tú de repente te piden en tu trabajo o en algún lugar que sepas impuestos eh, y pues de alguna manera te dicen, pues necesito un certificado que sepas de impuestos. ¿Qué tienes que hacer? Pues evidentemente ir a estudiar un plan de trabajo y saber la secuencia o los pasos para aprender impuestos. Paso 1, me meto, hago el cálculo. 2, me meto al SAT. 3, pago los impuestos. Bueno, una vez de que yo he formulado mi estrategia, eh, a través de mi misión, mis objetivos, mi estrategia, mis políticas, y de alguna manera lo implemento a través de programas, es decir, un cronograma de mi presupuesto y mis procedimientos, y ya desarrollo todas mis actividades, ya en mi día a día, imagínate ya vendiendo bicicletas, teniendo mi presupuesto de cuánto voy a vender bicicletas, cuánto me van a costar, mi pago de la nómina, tengo certificación, no necesariamente, ojo, no necesariamente te tienes que certificar para tener manuales de procedimientos, no, tú puedes hacer tus manuales. De hecho, si tienes una empresa, te sugiero hacer tus manuales, porque de alguna manera sabrás qué departamento, qué hace cada quien, ¿no? Cuando llegue uno nuevo, le dices, léete estos procedimientos, de favor. Es como una especie de darte capacitación inicial. Bueno, al final de 2021, que yo ya haya desarrollado todo mi plan de trabajo, ahora sí, reviso los resultados. Esta parte generalmente en la administración le llamamos control. Y es aquí donde analizo mi presupuesto, es decir, esta parte de aquí. Oye, yo presupuesté para el año 2021 vender 14 millones de pesos. En el 2020 fueron 12 y para el 2021 fueron 14.
Y empiezo aquí a ver, empiezo a analizar a través de un departamento que se llama planeación financiera, aquí, cuando es numérico, ¿eh? Porque hay otro departamento que se llama control de gestión, que analiza toda la empresa, así se llama esa posición, control de gestión. ¿Cómo vamos todos en la empresa? Y te revisa todo, ¿eh? Es el contralor o contralora, no contador, ¿eh? Hay una posición en Europa que se llama control de gestión, que casi no existe de este lado, en el occidente. Prácticamente en Europa sí. Es raro que exista ese control de gestión. ¿Qué significa? Que te analiza todo, absolutamente toda la empresa y la controla. ¿Y qué controla? La gestión. Desafortunadamente aquí en México esa palabra casi no se usa. En Europa sí. Entonces empiezo a revisar mi desempeño. Oye, vendimos 12 millones y medio y yo había presupuestado 14 millones. ¿Dónde está ese millón y medio? Y lo hago por línea, hasta casi por vendedor, por producto, por zona. ¿Qué sucedió? Y el presupuesto se hace con todos, ¿eh? Primero lo haces tú, de forma global. Después te sientas área por área. A ver, vendedores, ¿cuánto van a vender? Aquí me vendieron tanto. Ahorita, ¿cuánto piensan vender? Es decir, primero lo hago de forma unilateral y después lo hago de forma bilateral, incluyendo a todos. Después los analizo y les digo, oye, ¿qué crees? Te faltó 1,5 millones. Dentro de ese 1,5 millones, yo por política, yo no te puedo pagar tu 20% de bono adicional, porque no llegaste al resultado. Entonces, prácticamente al hacer todo este análisis completo o desarrollar toda esta parte de planeación, prácticamente es lo que hace un director general, teóricamente, y no, él no lo hace directo, se lo da a cada persona. A todos les distribuye todo este trabajo. Finalmente él nada más dirige, él no se pone a hacer los presupuestos, por ejemplo, ¿no? Para eso está el director de finanzas. Él no se pone a hacer las políticas, él nada más empieza a decirles, quizá alguien de recursos humanos que le empiece a ayudar toda esta parte, o al gerente general, no lo sé, o al que administra, en la posición que está abajo de él. Y los manuales, pues debería de tener un departamento, entonces simplemente él controla toda esta parte. Al final del día, él tiene que entregar resultados, o si es el dueño, pues tendría que revisar sus resultados reales. Bueno, pues yo creo que sería todo, porque la clase pasada no me percaté, pensé que se terminaba a las 10, como siempre terminan a las 10 las clases, nada más con ustedes terminan hoy a las 9:30. Pues yo creo que sería todo y pues no sé si tengan alguna duda. Por el momento quedó claro, profe. Sí, quedó bien explicado. Todo bien, profe. Ok, bueno, pues ahí les voy a poner como actividad esta parte. Pueden buscar una empresa internacional o varias, o la suya, y establecen su misión, sus objetivos, su estrategia y sus políticas. En las siguientes clases estaré revisando más conceptos. La idea es de que tengan más, que tengan ideas. Lo importante, yo creo que en el mundo de los negocios son las ideas y después ya plasmarlas. Finalmente tú las vas a plasmar en un futuro. Bueno, pues sería todo y un favor, ¿pueden poner su nombre en el chat, de favor? Porque de ahí los tomo para su asistencia, porque todavía no me pasan listas. Gracias. Ok, profe, ¿vas a ver la tarea Classroom? Sí, la voy a poner hoy, Está en un bien. rato más. Gracias. Gracias, buen día. Buen día. ¿Pueden poner su nombre en el chat? Hasta luego, profe, ya se lo puse, gracias. Gracias, hasta luego.
Gracias.